La historia de Cartagena se remite a fines del siglo XIX, cuando aparecían nuevas riquezas mineras provenientes en gran parte del salitre y por lo tanto nuevas familias adineradas. Gracias a la llegada de estas familias, intelectuales, artistas y políticos, Cartagena creció rápidamente, fundándose como comuna en 1901 mediante decreto supremo del presidente Federico Errázuriz, transformándose en la playa favorita de la oligarquía santiaguina. Y más tarde, con la llegada del ferrocarril en 1921, se convirtió en el balneario de hermosas mansiones aristocráticas. La incorporación de costumbres europeas de parte de la aristocracia criolla y la cercanía con Santiago transformaron la comuna en un centro vacacional urbanizado, tal como lo conocemos hoy en día, con un legado arquitectónico reflejado en sus particulares mansiones señoriales y villas de descanso inspiradas en Europa. Gran parte de estos chalets de estilo italiano, gótico, victoriano o Reina Ana fueron importados desde Francia, ya sea prefabricados o por partes, mientras que los artefactos sanitarios eran traídos desde Inglaterra. Los pisos eran de roble americano y las paredes forradas igualmente con papel mural importado. En cuanto a las tejas, en muchos casos, eran encargadas a selectos artesanos nacionales. Esto les entregaba a las mansiones un valor arquitectónico inigualable, que se complementó con algunos avances tecnológicos como alumbrado a gas, alcantarillado e incluso telégrafo. Para hacernos un panorama más definido de lo aristocrático que llegó a ser Cartagena, hablaremos de algunas de las casas que habitaron importantes personajes de la historia cultural y social chilena. Muy cerca de la Plaza Cartagena y con vista hacia la Playa Grande, se encuentra la que fuera casa del presidente Pedro Aguirre Cerda. Esta vivienda sirvió de residencia de verano para el exmandatario, pero allí también se realizaron importantes reuniones del mundo político. Si bien la casa es de típico corte estructural criollo, posee mezcla de estilos, en la que se destaca una galería de madera con torreones frontales. Hacia el barrio Estación se encuentra una de las casonas más conocidas, la Villa Lucía, que fuera residencia de los Bratti, una familia italiana de comerciantes de Valparaíso y que mandaron a construir esta mansión a principios del siglo XX al arquitecto Manuel Casas Velas y pretendía ser una réplica exacta de las villas italianas, por lo que la mayoría de los materiales de construcción fueron traídos desde Génova y otras partes de Europa. En los años 70, cuando la aristocracia había dejado de frecuentar la comuna, el renombrado pintor y escritor Adolfo Kuff decidió comprarla y transformarla en su fuente de creación. Hoy la casa es un museo y su actual dueño es el doctor Daniel Fernández Ott. Otra de las construcciones destacadas y que se ubica hacia el casco histórico de Playa Chica es la Villa Gerardi, construida entre 1880 y 1890. Su estructura fue traída desde Canadá y fue residencia del poeta Manuel Magallanes Moure, que pertenecía al grupo de los 10, por lo que importantes figuras de la poesía y narrativa chilena como Vicente Huidobro y Pablo Neruda eran visitas frecuentes. En 1926 la casa fue comprada por la familia Gerardi, de quienes aún mantiene el nombre. El estilo es gótico victoriano, con características techos empinados, torreones y agujas, ejemplo de la arquitectura de la época. Mención aparte es la casa en que vivió Vicente Huidobro, quien heredó de su madre María Luisa Fernández el predio Lo Huidobro en 1938. A partir del año siguiente y hasta 1946, el poeta del creacionismo vivió indistintamente entre Santiago y Cartagena, pero fue aquí en el litoral su lugar preferido de sus últimos días. Actualmente la casa es un museo y todo lo que circunda la construcción fue declarado Monumento Nacional en la categoría Zona Típica. El museo comprende fotografías, manuscritos, primeras ediciones de sus obras y objetos personales.
Cartagena actualmente es un balneario que en el verano transforma sus playas en un populoso lugar, colmando sus calles y residenciales como una comuna más de la capital. Pero en los meses restantes es un tranquilo lugar de descanso para muchos residentes, despojándose del bullicio y el comercio. Esta tranquilidad y bella nostalgia es la que buscaron algunos intelectuales como el escritor Polidélano, el pintor Adolfo Kuh y el director de teatro Fernando Cuadra. Hoy es la residencia del destacado pintor Hugo Jorquera Contreras, quien ha hecho de su casa con vista al acantilado y la caleta de pescadores su espacio de inspiración. El pintor nos invitó a recorrer la intimidad de su casa y también a conversar de su vida en este nostálgico balneario. Cartagena siempre la tuve en el recuerdo como un lugar, iba a decir ciudad, pero de repente la recordaba como menos que eso. Pero un lugar pequeño, cerca del mar, con un tren, el tren de la infancia, que eso alimenta cualquier sueño y cualquier poesía, cualquier nostalgia, la idea del tren, ¿no? Y yo viví mi infancia con Cartagena, justamente porque yo vivía cerca de la estación central y mis hermanos mayores me traían a Cartagena con todo lo que significaba ese viaje largo, pero que venía acompañado con la intención de pasar el día en la playa, hacinados, comiéndose el pollo, tomándose el vino que tomaban los adultos en Melón. Y toda esa suerte de cultura de un lugar retirado de Santiago y que se vivía tan intensamente. Y tanto que venía el tren repleto y nos volvíamos todos en ese tren repleto, habiendo pasado muchas horas, muy quemados por el sol, porque no hay, de bajarse del tren era estar todo el tiempo al sol. Y muy satisfechos. Bien. Entonces, encontrar este espacio y ahora recorrerlo, la soledad que ya tenía en ese tiempo, recorrer las callejuelas. ¿Es tu Itaca, Cartagena? Nunca lo había pensado. Conozco la poesía de Cavafis, pero nunca lo había pensado. Pero puede ser, porque me sorprendí cuando viví mucho tiempo y no viví una especie de ostracismo lamentoso, así, o sufriente o sollozante. No, viví en un país magnífico como fue Venezuela, en un tiempo que Venezuela tenía mucha coherencia como nación, como lugar del trópico, tiene mucha identificación. Y en ese tiempo me encontré quizás con los personajes más generosos que yo haya conocido en mi vida, y alegres, y buenos para cantar, y buenos para beber. Entonces todo eso pasó en ese tiempo. Entonces al volver de un país como Venezuela, deseé volver a Cartagena, porque yo deseaba recobrar, no un trabajo que lo recobré al final de Santiago, sino recobrar un ser chileno, porque en Venezuela me venezolanicé, por así decirlo. Y escribí mucho a la forma de entender la vida, la sencillez, la sinceridad, el contar las cosas, el expresarse. Entonces cuando llegué a Chile, por supuesto que tuve que ir rápidamente a un psiquiatra, porque andaba llorando solo, porque no me sentía desconectado. No me contaba. ¿Qué te ha entregado en ese sentido Cartagena, como pintor? Me ha entregado un espacio tranquilo para crear sin estar apurado porque ocurra algo en la ciudad misma conmigo. No, al contrario, me he encontrado en una suerte de retiro muy armónico, donde puedo transitar entonces incluso con la autoridad de la ciudad, como el alcalde, y nos conocemos y
pero no me siento obligado a vivir de acuerdo a los requerimientos de la ciudad. Entonces tomo lo que puedo de la ciudad y el resto me lo permito aquí. Y por supuesto que tener esta casa que tengo es una de las cosas mejores que me pueden haber ocurrido, porque es un espacio muy nutritivo, en primer lugar porque logré tener esta casa y tengo todo lo que es mi vida aquí. Todos los objetos que están aquí corresponden a algún momento vivido por mí. Y un cuadro o un dibujo me lo regaló tal persona en algún momento en algún lugar del mundo. Y tengo todas las cosas que yo he hecho con mis hijos y mi familia, Adriana, mi esposa que falleció. Todo eso está en las paredes y en los anaqueles y en las cosas, los libros, la experiencia.